Fracasó intento correísta por destituir al presidente Lasso. El jefe de Estado tampoco acudirá a la Asamblea ante el exhorto para que informe sobre Pandora Papers. El general en servicio activo Pablo Ramírez fue designado como nuevo director del servicio carcelario. Un juez desecha el pedido de nulidad y continúa con la audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en contra del excontralor Pablo César. El oleoducto de crudos pesados suspende sus actividades y se cierra la vía Quito-Lago Agrio por la erosión del río Coco. Tras 2 días de intensa lucha, cientos de bomberos lograron controlar el incendio forestal en el Cerro Colorado, al norte de Guayaquil. Accidente de tránsito en la provincia de Los Ríos. 4 vehículos de carga pesada chocaron. 2 de ellos se incendiaron y hay un herido. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Les informamos para empezar que el presidente Guillermo Lasso no acudirá a la Asamblea para informar sobre el caso Pandora Papers, en el que se le menciona sobre una supuesta vinculación con empresas offshore en paraísos fiscales. El legislativo, que no logró los votos para la destitución del mandatario, impulsada por el correísmo, exhortó a Lasso a que asista al Pleno a dar las explicaciones. Paul Romero con el reporte. El exhorto de la Asamblea al presidente Guillermo Lasso para que acuda al Pleno a informar sobre el caso Pandora Papers, en el que se le menciona, no tiene acogida en Carondelet. Este miércoles el mandatario, durante una entrevista, respondió a los 82 legisladores que aprobaron la yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor. La Contraloría archivó la investigación abierta al presidente porque no encontró elementos que demuestran que es propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados paraísos fiscales. Lasso cuestionó al bloque correísta que por este caso impulsó su destitución. Esa es la actitud conspirativa o conspiradora que ha tenido el grupo de UNES del correísmo. Fracasaron. En ese contexto, el presidente aclaró la posición del gobierno sobre un supuesto pacto con el correísmo para que las reformas tributarias pasen por el Ministerio de la Ley. Nosotros no pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado la confianza del pueblo ecuatoriano, con quienes cometieron actos de corrupción por los cuales están sentenciados. Los nuevos tributos son rechazados por varias bancadas una vez que entraron en vigencia. Por ello presentaron proyectos para derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. No la pueden derogar porque ya dije que la iniciativa en carácter tributario es del presidente de la República, no es de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, no es ninguna ley inconstitucional porque se han cumplido con todas las formas. Por los antecedentes de sus proyectos en la Asamblea, el presidente dijo que empleará una nueva estrategia para evitar el fracaso de su nueva propuesta, la reforma laboral. Provocar un debate en la sociedad civil, un debate que es necesario y fundamental para que no hayan narrativas falsas las que dominen la aprobación o reforma de aquella ley. Este proceso tardaría al menos 3 meses. Y en la Asamblea criticaron la decisión del presidente de la República de no acudir al Pleno para explicar su relación con paraísos fiscales, incluida en el caso Pandora Papers. El oficialismo defendió la decisión del jefe de Estado. Patricio Díaz esta vez nos tiene detalles. La mayoría de bancadas criticó que el presidente de la República haya confirmado que no acudirá a la Asamblea después del exhorto aprobado el martes para que explique ante el Pleno su relación con paraísos fiscales. Con su no presencia aquí en la Asamblea Nacional está confirmando los hechos que muchos asambleístas y muchos ciudadanos se hacen las preguntas. Que él estaba dispuesto a venir a la Asamblea Nacional y a la comisión que sea necesario.
que él tenía la verdad por delante y que quería exponerla públicamente. Bueno, ¿dónde está, pues? Si no ha cometido ninguna ilegalidad, ¿por qué no quiere venir? Venga. Desde el oficialismo defienden al jefe de Estado. Dicen que es suficiente con el informe de Contraloría que archiva la investigación contra el presidente por presunto incumplimiento a la ley. A veces es buscarle la quinta pata al gato, y entonces la pregunta que habría que hacer es cuál es la intención que tienen los asambleístas que tienen esas dudas. Es decir, ¿qué otro elemento necesitan para que pueda existir tranquilidad? Pero en UNES, a quienes se les negó la posibilidad de iniciar un proceso de destitución al presidente, no pierden las esperanzas. Si el día de mañana, cuando tengamos un contralor nuevo, probo, independiente, designado, no un pseudo contralor como el que hoy tenemos, ese contralor puede emitir un informe. En Pachacutic, en cambio, el problema es interno. Quienes no apoyaron el informe de mayoría y la propuesta de no exhortar, sino disponer al presidente su comparecencia, ahora son cuestionados por el presidente de la CONAIE. A quien debo yo parar mi posición es a los votantes de mi provincia de Chimborazo, a quienes trabajaron junto con nosotros haciendo campaña. Hoy, con todo respeto, Leonidas Issa no nos puede venir a decir qué tenemos que hacer. Creemos y lo que hicimos ayer fue un acto que teníamos que hacerlo. Así, por ahora, en la Asamblea se cierra el capítulo Pandora Papers. Dicen estarán vigilantes de las acciones de los organismos de control sobre el caso. El general de la policía, Pablo Ramírez Erazo, es el nuevo director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. El presidente Guillermo Lasso publicó el nombramiento con el que la policía asume un nuevo nivel de control de las cárceles. Con Francisco Garcés, conozcamos más. Es el general Pablo Ramírez Erazo, quien asumió hoy la dirección del Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Fue nombrado por el presidente Guillermo Lasso, quien firmó el decreto correspondiente, en el que además entrega atribuciones al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional para la realización de todas las gestiones administrativas que sean necesarias, a fin de que el general de distrito Pablo Efraín Ramírez Erazo pueda cumplir con las funciones inherentes al cargo. Al frente del SNAI normalmente ha estado un funcionario civil o un militar en servicio pasivo, como fue el caso de Fausto Cobo, a quien el presidente le encargó el manejo de la última crisis carcelaria, pero que ahora, con el nombramiento de Ramírez, vuelve a su puesto frente al Servicio de Inteligencia Estratégica. El nombramiento del uniformado al frente del SNAI no fue la única decisión tomada por Lasso en relación al tema carcelario, pues con un decreto previo encargó a ese organismo también las competencias para contratar obras necesarias en las cárceles, atribución que hasta la fecha le correspondía al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con este decreto, el SNAI podrá aplicar las normas de contratación pública y firmar directamente los contratos necesarios para mejorar la infraestructura carcelaria, y deberá coordinar con el Ministerio de Finanzas la entrega de los recursos necesarios para tales obras. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó en el grado de autores del delito de delincuencia organizada al excontralor subrogante Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y a otras 11 personas en el caso Las Torres. La audiencia continúa con la exposición de 289 elementos de convicción. Veamos el reporte con Fabiola Santana. La fiscal general Diana Salazar emitió dictamen acusatorio contra el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otras 11 personas. Lo hizo en el grado de autores del posible delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. En sus alegatos de apertura, la fiscal dijo que entre 2017 y 2020 se formó una organización de alto nivel entre funcionarios públicos de Contraloría, Petroecuador y Secretaría General de la Presidencia. El fin era, por un lado, agilitar el pago de $20.3 millones que Petroecuador adeudaba a la empresa No Limit, a cambio de una coima del 20% del valor. Por otro lado, el desvanecimiento de 6 glosas por $13.6 millones en contra de la misma empresa. Entre los implicados, Pablo Celi, excontralor subrogante, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y el sobrino del excontralor José Raúl de la Torre, quien según Fiscalía fue recomendado por José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, quien falleció en prisión. Agregó que esta supuesta estructura planificó actividades delictivas de tráfico de influencias, concusión, cohecho y lavado de activos, cuyas penas superan los 5 años.
La audiencia continúa con el anuncio de los 289 elementos de convicción, con los que Fiscalía acusa a los supuestos líderes y colaboradores de la organización. El juez Máximo Ortega solicitó la extradición de Sebastián Yunda al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. El hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue detenido el miércoles 1 de diciembre en Buenos Aires y al momento está bajo medidas alternativas en Argentina. Sebastián Yunda tiene orden de prisión preventiva por la justicia ecuatoriana debido al caso de asociación ilícita en el que está procesado por presuntos negociados en el municipio capitalino. Una vez que el presidente de la Corte Nacional reciba la solicitud, asumirá la competencia y deberá tramitar la extradición de Yunda a Argentina. El general Víctor Arauz anunció que se reintegrará a su cargo en la Policía Nacional. Indicó que esto se produce tras la decisión de una jueza quien resolvió que no hubo argumentos válidos o pruebas para su separación efectuada durante el comando de Tania Varela en el actual gobierno. Arauz manifiesta que en el caso se comprobó que indujo al error a la presidencia de la República para ser cesado. Antes de esa situación, Víctor Arauz fue comandante de la zona 8 de la policía. La Corte Nacional de Justicia ratificó el estado de inocencia de la teniente coronel en servicio pasivo Patricia Santillán y otras 2 personas. Ellos fueron condenados por el delito de incitación a la rebelión en el caso 30S. Según la policía, el día de la revuelta, un grupo de personas de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana, a través de Radio Patrulla, incitó a que se sumen a la protesta. La jefa de esa central era Santillán, quien estaba a punto de ascender de grado, pero la condena terminó con su carrera. Hoy la justicia le dio la razón en cambio, al concederle el recurso extraordinario de revisión. Ella se suma a otros uniformados que fueron declarados inocentes luego de pasar incluso por la cárcel. Y a casi 4 años de la condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht, solo el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, se mantendrá en la cárcel. Esto una vez que se gire la boleta de excarcelación de su tío Ricardo Rivera, quien se sumará a la lista de sentenciados fuera de prisión. De ejecutarse la excarcelación de Ricardo Rivera, su sobrino, el ex vicepresidente Jorge Glass, se convertiría en el único condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht que continuaría en prisión. En diciembre de 2017 fueron sentenciados 8 procesados por el cobro de coimas. 3 de ellos están en libertad por haber obtenido una condena reducida de 14 meses tras su colaboración con la Fiscalía. Ellos son Gustavo Mazú, José Terán y Kepler Verduga. Los otros 5 procesados fueron condenados a 6 años de cárcel, entre ellos Rivera y Glass. Ricardo Rivera saldrá en las próximas horas por beneficiarse del régimen semiabierto. En febrero de 2021, Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua, salió con prelibertad, mientras que el empresario Edgar Arias falleció por COVID-19 en la cárcel de Ambato en abril de 2020. Ramiro Carrillo, exgerente de transporte de Petroecuador, se mantiene con arresto domiciliario. Su abogado está solicitando su traslado a la cárcel 4 de Quito para tramitar su prelibertad. No tenemos ninguna respuesta, simplemente ordenó que se siente una razón en autos de que ya se ha ordenado la ejecución de la sentencia hace 2 años, hace 1 año y medio atrás. Esa razón ya está puesta hace casi 1 mes. Pero el juez no termina de pronunciarse. Finalmente, Glass, quien tramita la unificación de penas para tratar de beneficiarse del recurso penitenciario. Él y su tío debían reparar al Estado con un monto de $14.1 millones, pero el pago no se ha concretado. Desde el lunes, el avance de la erosión del río Coca ha puesto en alerta a las autoridades. Hoy, parte del sistema de oleoducto de crudos pesados tuvo que suspender sus actividades como medida de prevención. Rafaela Hermida con el informe.
La erosión del río Coca sigue causando estragos. Esta mañana el sistema de bombeo del oleoducto de crudos pesados fue suspendido por el fenómeno natural. Según la empresa, esta paralización es preventiva y no afectaría a la exportación ni recepción del petróleo ecuatoriano. Además, informó que ya se están ejecutando trabajos de monitoreo en la zona durante las 24 horas. Este fenómeno incluso causó el cierre al tránsito de la vía que conecta Baeza y Lago Agrio, según el Ministerio de Obras Públicas, por fisuras en la carretera en el sector Piedra Fina 2. La ruta alterna habilitada es la Y de Baeza, Y de Narupa, Loreto y Coca. Al momento, el sistema de oleoducto transecuatoriano se encuentra operando con normalidad, según lo confirmó Petroecuador. La erosión del río Coca ha avanzado 13 kilómetros desde el 2020 y continúa amenazando el sistema de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Los bomberos han logrado controlar el incendio en el Cerro Colorado, uno de los bosques protectores de Guayaquil. Lo hicieron con ayuda de helicópteros que descargaron agua para apagar el fuego que se reactivó en algunos puntos de la vegetación. Diego Cuenca nos describe la emergencia que empezó este lunes. Un helicóptero que cargaba una canasta con agua llegó al sitio para descargarla, en la cima del Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. Los bomberos desde la tarde del lunes trabajan arduamente para apagar el fuego que durante la mañana de ese miércoles se reactivó debido a los 31 grados que soportó la urbe. Ahora solo quedaron cenizas. En total son 40 las hectáreas afectadas por el incendio y lo que han pedido es apoyo del Cuerpo de Bomberos de Quito con su helicóptero para descargar agua y apagar el fuego. La directora de Ambiente Municipal indicó que empezaron a identificar cuáles de las 108 especies animales que habitan en el sitio murieron quemadas. Para rescatar especies que son propias del bosque seco tropical, que está altamente amenazado de extinción inclusive a nivel mundial. Las autoridades activarán una mesa institucional donde coordinan la instalación de cámaras en los bosques protectores de la ciudad, que son vulnerables a incendios. Vamos a instalar cámaras térmicas en estas zonas que van a tener un alcance de 5 kilómetros alrededor para poder identificar no solamente los incendios en una etapa temprana, sino también evidenciar qué personas se acercan y cuál es la causa. Mientras la directora zonal del Ministerio de Ambiente aseguró que presentarán una denuncia en la Fiscalía. Más del 90% de estos incendios son provocados. Finalmente, los bomberos lograron controlar la emergencia y apagaron las llamas en todo el Cerro Colorado. Hospitalizados continúan 2 menores de 1 año de edad, quienes habrían sido golpeados por su madre y padrastro. La mujer fue detenida. Merin Ochoa viajó al cantón El Empalme, en Guayas, y nos informa que los pequeños serán trasladados a una casa de acogida cuando tengan el alta médica. En este pequeño cuarto de 4 metros cuadrados vivían los mellizos con su madre y padrastro. Los 4 dormían en un colchón en el piso. La casa estaba en condiciones insalubres y con mal olor. Los pequeños de 1 año de edad fueron rescatados por la policía el pasado lunes tras la denuncia que hizo la Junta Cantonal de Protección de Derechos de los Menores en El Empalme. Según los vecinos, los hermanos eran constantemente golpeados. Indignada por esta situación que una madre o un padre castiga a una criatura en esta forma que no se puede defender. Luego del operativo de rescate, los menores fueron trasladados hasta este hospital, pues los niños tenían huellas de haber sido agredidos físicamente. En donde se puede evidenciar que el niño tiene una fractura en su tibia de la pierna derecha y la niña tenía señales y vestigios de maltrato físico producto de golpes de mano en el rostro y en el cuerpo. En base al manejo de los niños por el cuadro infeccioso que presentan, que de pronto puede ser un proceso viral, están aún todavía en el área de hospitalización pediátrica. 2 días después del rescate, la madre de 19 años fue detenida por maltrato infantil, mientras que el padrastro de 17 años no, porque no estaba en la casa el día del operativo policial. Pero, ¿cuál será el futuro de los niños? Para que los niños vayan a una casa de acogida en Olón, en la provincia de Santa Elena. Ya tenemos el cupo, pero eso va a ir
después de que se le dé la alta médica en el hospital. Hasta el hospital solo se ha acercado un hombre aduciendo ser el padre biológico de los pequeños, sin embargo no tiene documentos, mientras que la situación de salud de los menores es estable, pero los médicos aún no determinan cuándo serán dados de alta. Los casos que nunca deben ocurrir. Y la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la CONAIE en contra del decreto emitido por el presidente Lasso para repotenciar la producción petrolera. Ahora la Corte debe llamar a las partes para la audiencia. Juan Carlos Esprúa nos tiene un informe. Este es el documento que confirma que la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda que en octubre pasado la CONAIE y la CONFENIAE presentaron para que se suspenda el decreto 95 emitido por Guillermo Lasso relacionado al fortalecimiento del sector petrolero y que señala debe incrementarse la producción de hidrocarburos de una manera racional y ambientalmente sustentable. Además, indica que se tiene que identificar a los campos productivos que Petroecuador debe delegar a la iniciativa privada para su reactivación e incremento de producción. Significa un paso más en la lucha por la defensa de sus territorios. Eso se le toma como un avance en este proceso. Luego de admitir a trámite, la Corte Constitucional deberá llamar a audiencia a las partes para que defiendan sus argumentos frente a los jueces constitucionales, un proceso que podría tomar tiempo. Como no hay decisión de dar tratamiento prioritario a este caso, esta demanda va a tener que entrar a la cola del resto de causas de acción de inconstitucionalidad que están esperando decisión del Pleno. Esto genera todo una incertidumbre, todo un problema latente en toda la estructura de los pueblos y nacionalidades amazónicos. Que la Corte haya admitido a trámite esta acción, dice el constitucionalista Ismael Quintana, no significa que el decreto haya sido suspendido. La Corte no ha otorgado las medidas cautelares que pide la CONAIE, por lo tanto el decreto ejecutivo impugnado no está suspendido, es decir, las políticas públicas que se implementan ahí con miras a duplicar la producción petrolera y la extracción y explotación de los hidrocarburos en general, va a seguir aplicándose. Con el decreto 95, emitido en julio de este año, el gobierno de Lasso espera incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles por día para generar más recursos económicos al país. El juicio político contra el superintendente de compañías Víctor Anchundia empezó esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los dos interpelantes del proceso señalaron la falta de control de Anchundia en el caso de los recursos que habría perdido el ISPOL a través de las casas de valores. Insistieron en que incumplió sus funciones y ahora por eso piden su destitución. El superintendente, de su lado, defendió la acción en las denuncias sobre el ISPOL, aunque dijo que las irregularidades se habrían realizado fuera del país. A consecuencia de que no hubo control por parte de la superintendencia, resulta que le robaron a los policías 990 millones de dólares. Por eso es el juicio político. Es por su inacción que en una operación que pudo comenzarse a controlar el año 2018 no se hizo y que hasta el año 2020 se siguieron renovando en las casas de valores. Las empresas de este señor Cherres están en el exterior. Es entonces que se hace evidente e incontrastable que las operaciones que perjudicaron al ISPOL ocurrieron fuera del mercado de valores. Por ende, fuera de las competencias o de la forma de controlar la superintendencia de compañías, valor y seguro. Continuamos. Este miércoles el presidente Guillermo Lasso se reunió en el Palacio de Carondelet con el ministro de Comercio Exterior de Francia, el señor Van Riester, y 16 empresarios e inversionistas de ese país que visitaron por primera vez el Ecuador. El gobierno presentó su portafolio de inversiones por más de 30.000 millones de dólares en áreas estratégicas del Estado como minería, petróleo, telecomunicaciones, infraestructura y energía renovable. Autoridades del Ecuador y de Francia se pronunciaron después de esta reunión.
Un mensaje muy poderoso de parte del gobierno de Francia, de los inversionistas franceses, de que están dispuestos a venir al Ecuador a invertir, no solo con empresas que ya están en nuestro país, sino a ampliar varias inversiones en varias líneas específicamente relacionadas con la energía renovable, energía eólica, energía fotovoltaica y solar. Este interés de las empresas en participar en esta mesa viene de la voluntad del gobierno de crear leyes fiscales, oportunidades para poder invertir y tener la voluntad de trabajar juntos para el mejoramiento de la vida de las personas. Volvemos a los temas locales y les tenemos una excelente noticia, sobre todo para los seguidores de Televistazo. Les contamos que nuestro compañero Alfonso Espinosa de los Monteros abrió su cuenta de Instagram, una aplicación de internet para compartir de forma más cercana su diario vivir con ustedes, los televidentes. Con Ana María Palacios conozcamos más de esta grata noticia. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, con 54 años de trayectoria en la televisión ecuatoriana y ganador de un récord Guinness por ser el presentador con más tiempo al aire en el mundo ininterrumpidamente, ahora buscaría cumplir un nuevo récord, ya que a las pocas horas de abrir su cuenta de Instagram, con un emotivo saludo. Hola, ¿cómo están, amigos? Quiero comunicarles que ahora estoy en Instagram. Sí. ¿Con qué objeto? El de comunicarme mejor con ustedes, el de conocernos un poco más y sobre todo el de servirles, el de aportar. Posteó un tierno video en el que comparte con su nieto una de sus grandes pasiones, la música. Interpreta la canción Deja que salga la luna, de Pedro Infante. Va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Así, uno de los periodistas más queridos del Ecuador, don Alfonso, abre su cuenta de Instagram compartiendo gran alegría entre el público. Hasta las 19 horas del cierre de este reportaje alcanzó esta cantidad de seguidores. Bienvenido entonces a las redes, nuestro querido Alfonso, como le decimos de cariño, don Alfonso. Qué gusto que pueda compartir parte de su vida y experiencias a través de esta red social. Al fin, sus seguidores a través de la pantalla también lo tendrán un poco más cerca. Y en pocas horas de abrir su cuenta en Instagram, ya supera los 55,000 seguidores. ¿Qué tal, don Alfonso? Lo escuchamos. Bueno, pues muy emocionado, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación, por cuanto has dicho y por la motivación que le pones al público frente a este ingreso mío a las redes sociales. Yo nunca he sido muy afecto a las redes sociales, pero ahora me decidí a hacerlo porque quiero tener una ventana propia donde pueda aportar con otras ideas, con otras cosas, más allá de los aspectos profesionales y periodísticos, cuestiones de índole personal mías, experiencias, motivaciones, que ustedes pueden tomarlas también para ustedes, para su utilidad. Esa es la idea, aportar. Una forma de comunicación como esta debe servir para aportar. Por lo pronto quiero agradecer esa reacción increíble que se ha dado en menos de una tarde, pues ya pasamos los 50,000, 55,000, qué bien. Me alegro mucho y 59,000 este momento, me lo están diciendo, qué barbaridad. Bueno, eso me crea a mí un compromiso, una gran responsabilidad y espero no decepcionarles a los internautas que se deciden a encontrarme allí en Instagram. Con mi nombre, Alfonso Espinosa de los Monteros. Eso es todo. Tenemos otras noticias. La policía halló 2 pistas clandestinas que estarían sirviendo para el narcotráfico en una zona rural del cantón Balsar, en Guayas. 4 personas fueron detenidas por este caso, pero horas después salieron en libertad. Además, más de 1 tonelada de droga fue encontrada en una casa del sector de Urdesa, en Guayaquil. Nos relata José Carlos Alvarado. El operativo se ejecutó en medio de una zona de difícil acceso en el sector conocido como Las Trampas del Cantón Balsar. Aquí las autoridades hallaron una pista clandestina en construcción que serviría para la salida y llegada de narcoavionetas. La policía indicó este miércoles que en el lugar pudieron capturar a 4 personas que se trasladaban en un vehículo.
Una pista secundaria estaba a pocos pasos, donde también incautaron canecas con combustibles y más indicios. Los agentes dieron más detalles de las dimensiones de estas construcciones. La una tiene una dimensión de más o menos 1.500 metros de largo por 30 de ancho. Y de igual forma la otra pista tiene dimensiones similares, pero es una pista un poco más rudimentaria, pues por cuanto es de emergencia. La policía además manifestó su preocupación debido a que pese a que los aprehendidos intentaron darse a la fuga, los sujetos fueron liberados inmediatamente por orden judicial. Pero no fue el único operativo en Guayas. Este es el momento en que miembros de la policía ingresaron a un domicilio del sector de Urdesa en el norte de Guayaquil. Los uniformados encontraron un centro de acopio de cocaína en el lugar. Un vehículo que iba a llegar al punto y que venía cargado con varios paquetes escondidos dio pistas para la intervención. Más de 1 tonelada fue decomisada. No es el primer centro de acopio que se desmonta en una zona residencial de Guayaquil o sus alrededores. Según la policía, esta droga iba a ser colocada en uno de los contenedores del puerto de la ciudad. Visto que aquí la policía ha atacado en muchas urbanizaciones, vía la costa, por el sector de San Borondón, y hoy hemos visto aquí en Urdesa. Entonces ellos tratan de despistar el trabajo de la policía, tratando de ubicar bodegas o domicilios en diferentes puntos de Guayaquil. En total ya se incautaron 190 toneladas de droga a nivel nacional durante este año. La Fiscalía investiga en Guayaquil la muerte de un joven en un inmueble que, según las autoridades de salud, funcionaba como una clínica clandestina de rehabilitación. En exclusiva, Televistazo conversó con la propietaria del sitio. Ella afirma que allí implementó una casa de acogida. Bessie Granja nos tiene esta información. En este inmueble ubicado en el sector de Mapasinga, en el norte de la ciudad, la Fiscalía de Guayas investiga el supuesto suicidio de un joven que permanecía internado por problemas de adicción a las drogas. La muerte se registró este martes. Según las autoridades de salud, el sitio funcionaba como una clínica clandestina de rehabilitación desde hace 6 meses, por lo que fue clausurada. Cuando llegó la policía, el cuerpo ya no estaba suspendido porque los compañeros del fallecido procedieron a bajarle de la suspensión que se encontraba. Un total de 20 personas estaban encerradas en esta casa que no posee cámaras de videovigilancia, las que podrían aportar datos para esclarecer esta muerte. La víctima había llegado a este lugar hace 3 días pidiendo ayuda. Estas eran las condiciones en las que permanecían los jóvenes que tenían problemas de consumo. Para dormir compartían colchones que estaban ubicados en el piso. La cocina funcionaba en un patio que estaba detrás del inmueble. Todos compartían un solo baño. Y que esto no es ninguna fundación como lo tratan de maquillar aquí las personas, sino esto es una clínica de rehabilitación. Cuando nos acercamos al sitio pudimos constatar que en el interior permanecía un grupo de personas. Allí nos recibió la propietaria de esta casa y habló en exclusiva para Televistazo sobre lo ocurrido en este lugar. ¿Nos pagaban aquí algún servicio? No, los padres lo que le traían era comida, porque la mayoría de jóvenes son amigos de mi hijo, son compañeros de clínica, jóvenes que han vuelto a recaer y que sabían que aquí pasábamos. ¿Cómo trataba justamente la abstinencia de consumo en ellos? Con medicamentos, porque mis 2 hijos son enfermeros, ¿no? ¿Qué pasó con el joven fallecido? El joven fallecido, o sea, me indicaron, yo estaba durmiendo y en la madrugada siempre hay una persona que está cuidándolo, que pidió permiso para ir al baño y en el momento que entró al baño, al ratito de eso escucharon un golpe y él cayó y estaba amarrado. Al momento la Fiscalía recaba versiones como parte de las investigaciones que se llevan para esclarecer esta muerte. Un grave accidente de tránsito se registró en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 4 vehículos de transporte pesado colisionaron, 4. 2 de ellos se incendiaron. Pese al impacto, y afortunadamente, por cierto, solo una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital público para recibir atención médica de inmediato. A continuación, un reporte. Las cámaras de videovigilancia captaron como uno de los tráilers roza este vehículo. La maniobra provoca que otro perdiera pista y se precipitara hacia un costado de la vía. El accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Fuimos alertados 5:30 de un incidente de tránsito a la altura de Los Guayacanes. Se encontraron 4 vehículos siniestrados.
Las autoridades reportaron que tras la colisión, 2 vehículos pesados se incendiaron. El exceso de velocidad en este punto se investiga como una de las causas de este grave siniestro, que afortunadamente no dejó muertos. El conductor del tráiler rojo lo pudimos sacar y fue atendido aquí en el lugar y trasladado por el Alfa de la Cruz Roja hacia el hospital. Y la preocupación nuestra era que de pronto había personas dentro del otro tráiler, pero gracias a Dios no. Solo hay un herido. La colisión causó gran congestión vehicular. El pasado viernes también en esta vía del Cantón Buena Fe se registró otro accidente entre 2 vehículos de transporte pesado que causó la muerte de una persona, por lo que los habitantes de esa zona piden mayores controles para evitar más víctimas. Bien, amigos, el tiempo se nos fue. Les agradecemos por habernos acompañado. Estaremos mañana, como siempre, en el horario y desde luego siga con la programación de Coavisa. De mi parte, la palabra final es gracias a aquellas personas que están buscándonos en la cuenta de Instagram. Allí está para que ustedes lo vean. Con mi nombre, nada más. Buenas noches a todos.